Mateo 16, versículos del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le está diciendo a los discípulos, haciéndole una pregunta. ¿Quién dice la gente? Los que ustedes conocen, con los que ustedes se codean, con los que ustedes hablan. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen quién soy yo? Y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista ya había sido. Otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eras Jeremías o alguno de los profetas. Qué bueno que la gente lo comparaba con hombres de Dios y con gente santa. A veces debemos hacerle una pregunta: ¿con quién nos compararían a nosotros? Sería una buena pregunta, ¿verdad que sí? O cómo la gente nos ve. Aunque si es por eso, yo creo que a todos la gente nos ve de una forma u otra, porque si a Jesús le pasó también. Estos eran sus discípulos y la gente que amaba a Jesús lo veía de una forma, pero a otros Jesús lo veían como un falso profeta, como un farsante. Lo veían como alguien que de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, para ellos Jesús no servía. Dios mío, Señor. Le dijeron hijo del diablo, hijo de fornicación. Pero qué bueno que habían discípulos y gente que lo veían como un hombre de Dios, como profetas. Pero Jesús les preguntó: ¿y ustedes? Eso es lo que dice la gente, pero yo quiero saber qué ustedes piensan de mí, qué ustedes creen que soy yo. ¿Quién ustedes creen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, Simón el colérico, Simón el presentado, Simón el bocón, Simón el atrevido. Habló Simón, es como si Pedro estuviera hablando en representación de todos los demás, porque no habló más nadie. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y el Cristo significa el ungido. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Le dijo Macario. Macario significa bienaventurado. Dile al que está a tu lado: Macario o Macaria. Dile: Macario, Macaria. Bienaventurada, bienaventurado. Otra traducción para bienaventurado es feliz, completo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre. Eso que tú estás diciendo no te lo dijo ningún hombre. Escuche bien que él estaba haciendo una pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y la gente tenía una propia interpretación. Unos dijeron que él era Jeremías, unos decían que él era Elías y otros decían que él era Juan el Bautista. Pero la respuesta que dio Pedro ahora no venía porque alguien se lo dijo. Jesús dijo: eso que tú estás diciendo te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Hay cosas que solamente el Padre las puede revelar. Nadie aquí tiene el entendimiento para saberlo. Y lo que estaba diciendo Pedro no nacía de su conocimiento, no nacía de lo que otro decía, venía del Padre. La revelación que tú y yo vamos a tener de Jesús no es por lo que otro diga, es por lo que el Padre nos enseñe de Él. Aleluya. Hay mucha gente, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio, porque Jesús que mucha gente va a conocer es el que nosotros proyectamos.
¿Qué Jesús estamos proyectando? ¿Qué Dios estamos proyectando? ¿Un Dios de amor? ¿Un Dios de perdón? ¿Un Dios de gracia? ¿Un Dios bueno? ¿Un Dios benevolente? ¿Un Dios justo? ¿Un Dios verdadero? ¿Un Dios amoroso? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero entonces, al Pedro darle esa contestación lo cualificó a él. Y no pienso que lo cualificó en el momento. Yo creo que Pedro ya estaba cualificado hace rato. Y lo interesante es que a veces lo que se ve que no cualifica es lo que cualifica. Lo que aparentemente para el hombre no cualifica es lo que para Dios cualifica. Porque cuando nosotros vemos el modelaje de Pedro en la Biblia, cuando leemos los evangelios, Pedro era un colérico. Pedro tenía una tremenda combinación. Pedro tenía una combinación de boca y pata. Cada vez que Pedro hablaba, Pedro era como el Chavo del Ocho. Cuando estaban discutiendo y terminaban hablando, que el maestro longaniza. ¿Se acuerdan que el chavo se quedaba siempre hablando lo último? Insultaba siempre salía mal. Pero aún así, con todo y colérico, con todo y bocón, emocional como él solo. No, maestro, tal cosa no te ocurra, que tú vas a morir. Nah, eso no va a pasar. Si tú mueres, yo muero contigo. Si tú mueres, yo voy contigo hasta el final. Y aquí tengo una espada para defenderte. Y a la hora del arresto, todavía lo están buscando. Se lo tragó la noche, porque era de noche. Se lo tragó la noche. Se fue corriendo. Desapareció. Apareció por allí, después por el patio, mirando de lejos. Mirando de lejos lo que estaba pasando. Y cuando la gente lo vio, le dijo: ¿tú eres de los de Jesús? Adiós, ¿por qué te echas para el lado? Estás como Pedro negando a Jesús. Está saliendo, lo oculto está saliendo a la luz. ¿Tú eres de Jesús? No, yo no. Pero tú hablas como él. No, yo no. Le dijeron: no, tú eres de Jesús porque tú hablas como él. Y maldijo. Como quien dice: déjame maldecir, tirarme 2 o 3 palabritas malas para que no sepan qué. Diga, y con todo eso, que Jesús lo sabía, Jesús lo comisiona. Y le dice: Pedro, ya tú sabes quién yo soy, pero ahora yo te voy a decir quién tú eres o quién tú vas a ser. Aleluya. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Jesús te va a decir, a lo mejor tú no sabes ni quién tú eres, pero Jesús te va a decir quién tú eres. Toda esa gente que se va a bautizar, comienza el proceso en su vida y Dios se le va a revelar y le va a decir quién ellos son y qué van a hacer y que de qué se van a encargar. Hoy comenzó algo nuevo en esta iglesia. Y aún no solamente los que entraron al agua, el Señor sigue aclarando propósitos a mucha gente. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Y yo también te digo algo, que tú eres Pedro, Cefas, que quiere decir roca. Pedro, Kefas, quiere decir roca, quiere decir piedra. Y el Señor le dice: y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Pero quiero hacer una corrección teológica, porque lamentablemente la iglesia católica ha fundamentado que la iglesia está sobre Pedro. La iglesia no está sobre Pedro, o que Cristo dejó la iglesia sobre Pedro, fundamentó la iglesia sobre Pedro. La iglesia está fundamentada sobre lo que dijo Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ese es el fundamento que está puesto. Esa verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundamentada sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Jesús hace una declaración profética. Y es mi tema en esta mañana. Y las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Y quiero utilizar la palabra Hades porque se interpreta infierno, y Hades no es infierno. El Hades es el sepulcro. Las puertas del sepulcro, las puertas de la muerte, diga, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y le hace una promesa a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te voy a entregar una autoridad espiritual aquí en la tierra. Escuche bien, para solucionar conflictos, para bregar con situaciones. Esta porción bíblica es donde por primera vez en la Biblia se menciona la palabra iglesia. Y no es solo una palabra. Tenemos que entender que la iglesia no es solamente una palabra. La iglesia es un diseño. Y la iglesia es un plan de Dios para el mundo, para que la gente sea salva. Diga, es un plan y es un diseño. Es Jesús quien menciona la palabra por primera vez iglesia en el Nuevo Testamento. Y no solamente la menciona, sino que juntamente con la mención, ¿qué fue lo que él dijo? Sobre esta roca edificaré, ¿qué? Diga, mi iglesia. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no va a prevalecer en contra de ¿quién? De la iglesia. Es Jesús quien la menciona por primera vez. Y no solo la menciona, sino que profetiza sobre el poder sobrenatural que iba a tener esta iglesia. En el griego, que fue el original que se habló y que se escribió, se dice eclesia. Y eclesia significa asamblea o reunión de personas. O sea que Jesús estaba diciendo que el Hades no iba a prevalecer en contra de esa asamblea o en contra de esa reunión de personas. Tengo buenas noticias. El Hades no prevalece en contra de nosotros. La iglesia no es una organización. La iglesia no es el club rotario. La iglesia no es el club de leones. La iglesia no es una fraternidad. La iglesia no es Sam's Club. La iglesia no es Costco. La iglesia no es los Boy Scouts, ni las niñas escucha, ni la Cruz Roja, ni el Salvation Army. La iglesia es un organismo. No es una organización, es un organismo, es un cuerpo vivo. Un cuerpo vivo creado, fundado y establecido por el mismo Jesucristo. La iglesia no es Maranata. Maranata es un nombre. La iglesia no es MI. La iglesia no es Asamblea de Dios. La iglesia no es Mission Board. La iglesia no es de Dios Incorporada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización.
La iglesia es un cuerpo global, con puertorriqueños, con dominicanos, con cubanos, con americanos, con chinos, con africanos, aleluya, con coreanos, con rusos, con alemanes, que están bajo un solo nombre, el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de la iglesia, el fundador de la iglesia, el que pagó la iglesia, el que fundó la iglesia, se llama Jesús. Nosotros hemos hecho la melcocha organizacional y hemos creado las organizaciones que lo que han hecho muchas veces es separarnos, dividirnos. No, fulano, eso es bautista. Creemos que tenemos la verdad absoluta. No, fulano es evangélico. No, fulano es pentecostal. ¿Dónde Jesús dijo que vino a establecer la iglesia pentecostal? Búsqueme en la Biblia. Porque ni el concepto pentecostal es correcto. Y yo soy pentecostal. Que les quede claro, de la cabeza a los pies. Y de vez en cuando me huele el moño. ¿Me huela? ¿Usted no lo cree? Pues déjeme a mí, porque la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde dice que va? Las puertas de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia luterana. ¿Dónde lo dice? En contra de la iglesia presbiteriana. ¿Dónde lo dice? Dice iglesia. El adjetivo o el nombre pentecostal surgió porque en ese día estaba en la fiesta de Pentecostés, una fiesta hebrea que se estaba celebrando en Jerusalén. Era una fiesta. Y ese día fue derramado el Espíritu Santo sobre la primera iglesia, que tenía 120 miembros. 120 miembros reunidos, unánimes, juntos, orando, buscando el rostro de Dios, y sobre 120 fue derramado el Espíritu Santo. Y se ha formado un revolú allí. Comenzaron a hablar en otras lenguas, y mientras hablaban en otras lenguas estaban hablando en otros idiomas. Y los judíos que estaban allí en Jerusalén, que venían de diferentes partes del mundo, que hablaban otros idiomas, comenzaron a escuchar el mensaje del evangelio, cada uno en su idioma. Y vinieron a ver lo que estaba pasando. Y ahí Pedro salió al ver esa multitud y les predicó un mensaje rajatabla. Los confrontó y le dijo: sí, ustedes judíos, ustedes tuvieron al Mesías, ustedes tuvieron al Cristo entre ustedes y ustedes lo crucificaron. Y dice que le cayó una tristeza a aquella gente, una convicción. Y le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse, bautícense, aleluya, en el nombre de Jesús para salvación. Y dice que ese día de 120 ya no eran 120, ahora eran 3120. El diseño de Dios para su iglesia nunca ha sido pequeño. Dios quiere una iglesia grande. Dios quiere que el mundo sea salvo, que vengan las multitudes, que vengan los cojos, que vengan los pobres, que vengan los ricos. La iglesia es para todos. Una vez una persona, todavía éramos como 200, y me dijo una persona: ay, tú no debes tener una iglesia tan grande. O sea que si no podemos tener una iglesia grande, quiere decir que hay que dejar que la gente se pierda. Jamás, diga jamás.
La iglesia nació siendo grande y el diseño de la iglesia es grande porque yo le sirvo a un Dios grande. El fundador fue el más grande, aleluya. Mi Dios es grande, la iglesia es grande, lo que pasa es grande, lo que Dios hace es grande. Y yo no lo voy a limitar porque mi fundador tiene un nombre que es sobre todo nombre, que es lo más grande, y ante mi fundador, que es Jesucristo, mi piedra angular sobre la cual yo me sostengo, todo nombre de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se tiene que postrar ante Él. Y ese día Jesús hizo una promesa a Pedro: esa organización que tú vas a dirigir, no hay diablo, no hay demonio, no hay César, no hay gobierno que la detenga. Por eso es que cuando encajonamos la iglesia en una organización, ahí se fue todo ajusta. No, y la metemos en las constituciones y las normas y esta cosa de hombres, aleluya, en invento. Que para bautizarte tienes que coger un año de clases, tuve que coger yo. ¿Un año para qué? Si el etíope lo bautizaron el mismo día. Felipe le estaba hablando al etíope y el etíope dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo: bautízame. Y dijo: ahí hay agua, vamos para el charco. Número 1, Jesucristo es la piedra de fundamento de la iglesia. Esa piedra que hablaba Pedro, sobre esta piedra, sobre esta clase de revelación, sobre mí, la iglesia va a ser edificada. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En la zapata, si hay alguna piedra, todas las piedras están sobre Cristo. Y es lo que sostiene a la iglesia. El diablo, por eso tanto ataque. ¿Usted no se ha dado cuenta que el diablo no tiene guerra en contra del budismo? El diablo no tiene guerra en contra del espiritismo. El diablo no tiene guerra en contra de la nueva era. La única guerra del mundo es en contra del cristianismo. ¿Qué es lo que está siendo atacado como hoy? ¿Quieren sacar la qué de la iglesia, de las escuelas? La oración. ¿Quieren sacar la Biblia de las escuelas? ¿Quieren sacar la educación cristiana? Aleluya. Pero dejan el budismo, dejan toda la otra basura, dejan lo de identidad, dejan lo de género, todo eso se queda, aleluya. Al diablo no le molesta esto, pero al diablo le molesta la verdad, porque el diablo no quiere que el mundo conozca a Cristo, porque él sabe que el día que el mundo conozca a Cristo, dice la Biblia, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted no se ha dado cuenta, estamos en una guerra por la salvación del alma, porque estamos en los tiempos finales. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Le voy a decir algo. Yo pienso que esta generación va a ver el rapto del Señor. Aleluya. Todo está cumpliéndose, todo está cumplido. Es más, todo está cumplido. En cualquier momento va a sonar la trompeta, pero solamente la van a oír los que estén listos, los que estén preparados, los que tengan aceite en la lámpara. Y lo cantamos: pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y el culto empieza a las 10 y llega a las 11:30. Pero pon aceite en mi lámpara, Señor.
Yo soy pentecostal. Yo soy de la sana doctrina. Y no le hablas a tu hermano, te vas a perder. Guardando rencor. ¿Ven cómo se acaban los amenes? Ay, también que iba con ese mensaje de la victoria de Cristo, el fundamento. Es que te tengo que hablar de todo porque el mensaje es completo, no es incompleto. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios, la cabeza de la iglesia no es ningún concilio, ni ningún movimiento, empezando por el nuestro, que amamos a Dios y tenemos un nombre profético. Ese nombre está diciendo: ven Señor Jesús. Ese nombre está declarando: ven Señor Jesús. Por eso yo tengo que tener una iglesia preparada y un mensaje no comprometido con la santidad. Y hablo todos los días de eso, ¿no? De que hay que estar preparado. ¿Lo digo o no lo digo? Todos los días. Porque ese es el mensaje. Y más en este tiempo. Hay que estar preparado. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el ¿qué? Nosotros somos el cuerpo, no la cabeza. El problema es que hay mucho cabezón por ahí. Mucha cabeza por ahí. Y un cuerpo con 2 o 3 cabezas es un monstruo apocalíptico. La única cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y nosotros actuamos debajo de la cabeza. Lo que piensa la cabeza, eso hace el cuerpo. Lo que piensa la cabeza, eso habla la boca. La cual es su cuerpo. Escuche bien. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. My God. La plenitud de Cristo está en la iglesia. Ay, Jesucristo es el esposo de su iglesia. Oh my God, Jesucristo es el esposo de su iglesia. Y ese sí que sabe ser un buen esposo. Segunda de Corintios 11:2. Dice el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo está hablando como el padre de una iglesia. Y le está diciendo: yo la he desposado a ustedes, a esta iglesia, a Corinto. Yo la he desposado a ustedes con el esposo. Ustedes son la novia, yo soy el papá de ustedes, el padre espiritual. Y yo las estoy entregando a ustedes, a Cristo, con un solo esposo. Diga, un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto, escucha bien. Como una virgen pura a Cristo. No importa la vida que tú hayas tenido, hombre o mujer. Cuando tú estás en Cristo, tú eres virgen y puro para Él. Eso es un misterio. Y eso el que lo recibe lo va a experimentar en su vida. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Es importante que usted entienda lo que yo estoy hablando y para dónde voy. Que anote estos 4 puntos. Cristo es el fundamento. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia. Y Cristo es el juez de la iglesia. Es el juez de la iglesia. El único que puede juzgar la iglesia es Cristo. Apocalipsis 2 del 1 al 4 dice una de las iglesias que él juzgó, porque la juzgó a 6 de ellas. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién le dijo que escriba? ¿Y quién es el ángel? El pastor. ¿Qué cosa? Que Jesús no le habló ni a apóstoles, ni a profetas, ni a evangelistas,
ni a maestros en Apocalipsis a las 7 iglesias. Le habló al pastor de la iglesia. Quien tiene la responsabilidad de cuidar la iglesia es el pastor. De velar por la iglesia es el pastor. De supervisar la iglesia es el pastor. De juzgar la iglesia es el pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay que juzgar hoy en día, hay que juzgar quién es quién. ¿Quién es pastor y quién no lo es? ¿Quién es profeta y quién no lo es? ¿Quién es evangelista y quién no lo es? ¿Quién es maestro y quién no lo es? ¿Quién es apóstol y quién no lo es? Hay quien lo es y hay quien no lo es. Así funciona esto. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces ahí viene el juicio a esta iglesia. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Te has enfriado. Pero ese no es el tema. En resumen, la iglesia le pertenece a Cristo. Yo dije que la iglesia le pertenece a Cristo. Si yo estoy diciendo que la iglesia le pertenece a Cristo, yo estoy diciendo que tú le perteneces a Cristo. Porque esto es un templo, la iglesia somos nosotros. Cuando decimos voy para la iglesia, estoy diciendo voy a reunirme con mis hermanos. Voy al templo, a la iglesia. Ese sería el uso correcto. Porque que muchos decimos voy para la iglesia y todo el mundo asocia iglesia con el templo, con el edificio. El edificio no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Somos un organismo vivo. Diga, somos un organismo vivo. La iglesia le pertenece totalmente a Cristo. Totalmente. Yo dije totalmente. Aquí el diablo no tiene ni un cantito de uña tuya. Tú y yo le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, estamos en el lugar más seguro que nadie puede estar. Diga, esto es mi lugar seguro. Mi lugar seguro. Vemos que Jesús ante la respuesta de Pedro, ¿de quién era él? Jesús hace algo, afirma a Pedro como su sucesor y administrador de la iglesia. Pedro, yo me voy, pero tú vas a seguir a cargo. Tú vas a seguir al frente. Fue el apóstol precursor de la iglesia. Fue al principio que estuvo a cargo. Después vinieron más apóstoles. Sí, porque hay más apóstoles. Mire, si no hubiera más apóstoles, Pablo no puede llamarse apóstol. Si los únicos 12 apóstoles fueron los 12 de Jesús, con Matías que se añadió por la muerte de Judas, pues entonces Pablo no es apóstol. Si los únicos 12 apóstoles fueron los que estuvieron con Jesús y estableció Jesús, Pablo no puede ser apóstol. ¿Y por qué Pablo es apóstol? Se lo dejo, vaya a la Biblia. Haga su asignación. Y total, yo no sé qué tanto show con la gente con la palabra apóstol. ¿Usted sabe lo que significa ser apóstol? ¿Qué significa apóstol? Apréndalo, anótelo. Enviado. Enviado. Un enviado. Alguien que envía. Ahora, hay gente que Dios las envía, pero hay gente que no las envía. Dios no las envía. Ese es el problema. Cuando Dios te envía, tú vas a estar seguro. Cuando Dios te envía, tú vas a estar respaldado. Pero cuando te envías tú, cuando te promocionas tú, cuando te vendes tú, cuando te invitas tú, pues te respaldas tú mismo.
Pedro, tú vas a ser mi sucesor y vas a ser el administrador de la iglesia. Escucha, entienda bien esto. Jesús está hablando de algo que no existe todavía. La iglesia no existía todavía. Una iglesia que no estaba presente físicamente, pero espiritualmente ya existía en el plan de Dios. Hay cosas que no estamos viendo que ya están en el plan de Dios y están a punto de suceder, aleluya. Y cuando sucedan, como estaban en el plan de Dios, cuando se manifiesten, van a tener el respaldo del que la soñó, el respaldo del que la pensó, aleluya. La iglesia tiene el respaldo del cielo. La iglesia tiene el respaldo de Jesús. La iglesia tiene el respaldo del Espíritu Santo, porque fue un diseño de Dios. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, ha pasado Hitler, ha pasado el Imperio Romano, ha pasado los griegos, han pasado los ingleses, han pasado reinos, han pasado imperios y se han levantado contra de la iglesia. Y la iglesia aquí, y la iglesia aquí, y la iglesia aquí, y la iglesia aquí, porque la estableció Cristo. Y tengo buena la noticia: la iglesia ha estado aquí y seguirá aquí hasta el día que venga por nosotros. Porque las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. No prevalecen. Ahora, de la verdadera iglesia. Y sobre esa iglesia Jesús declara y profetiza lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas en la antigüedad eran símbolos de fuerza y el poder de una ciudad o una fortaleza. Siempre que usted ve en la Biblia, habla de las puertas de la ciudad, los muros y las puertas. Sansón dice que menciona que en una ciudad se llevó los portones, y dicen que eran tremendos portones grandísimos, y los filisteos venían corriendo y trataron de cerrar los portones para aguantar a Sansón. ¿Y qué pasó? Sansón se llevó los portones. ¿Usted se imagina la fuerza que tenía ese muchacho? Arrancó los portones y se los llevó. Porque las puertas del Hades no prevalecen en contra de los ungidos del Señor. Usted sabe que el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego era una acción profética de lo que iba a pasar con la iglesia. El fuego no prevaleció contra Sadrach, Mesach y Abednego, porque dice que cuando los echaron al horno amarrado, con el horno caliente 7 veces más, se apareció dentro del horno uno que tenía el rostro como el Hijo de los dioses. El horno de fuego es un simbolismo de la victoria de la iglesia. Las puertas en la antigüedad eran símbolos de fuerza y de poder a una ciudad fortaleza o de fortaleza. Por lo tanto, las puertas del Hades o las puertas del infierno representan el poder del reino de los muertos, la muerte. El Hades es la muerte. El Hades es el sepulcro. Y por extensión representan la muerte. Están respaldadas ¿por quién? Por Satanás y la oscuridad. Escuche bien, que constantemente tratan de oponerse a Dios y a su iglesia. Decía esta mañana en una reunión con unos líderes y le decía: ¿usted cree que Satanás quiere que nosotros demos culto? ¿Usted cree que Satanás y sus demonios quieren que nosotros bauticemos gente? ¿Usted cree que Satanás y sus demonios quieren que abramos iglesia? Para nada. Es una oposición, es una resistencia. Siempre van a buscar ponernos puertas.
siempre van a buscar cerrarnos las puertas, no abrir las puertas. Satanás no quiere que se abran iglesias. Satanás quiere que las puertas de la iglesia se cierren. Pero hay una promesa. Pero hay una promesa. Que hay una promesa. Hay una promesa sobre la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que significa es que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Significa que el poder del infierno o de la muerte no podrá destruir o detener a la iglesia que Jesús va a construir sobre la roca que es el mismo. Aleluya. Imposible que la iglesia que está edificada en Cristo se muera. Imposible que la iglesia que está edificada en Cristo se cierre. E imposible que la iglesia que está edificada en Cristo se quede chiquita. Imposible que la iglesia que está edificada en Cristo no hayan conversiones. Imposible que la iglesia que está edificada en Cristo no hayan sanidades, no hayan milagros, no haya liberación. Esta iglesia está edificada en Cristo Jesús. Gente buscando fórmulas de crecimiento. Ay, ¿qué hago en mi iglesia para que la gente llegue? ¿Qué hago en mi iglesia para que la gente ore? Edifícalos en Cristo. Llévalos a la cruz. Llévalos a ser un discípulo. Y un discípulo tiene 3 cualidades. ¿Cuáles son las cualidades, pastor? ¿Se ponen gabán lindo? ¿Se peinan bonito? ¿Hablan lindo? No, las 3 cualidades de un discípulo son estas: se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Esas son las 3 cualidades de un discípulo. ¿Quieres ser un discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Y tú vas a ver la victoria que tú vas a tener en tu vida. No va a haber diablo, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay quiste, no hay piedra, no hay hueso, no hay nada, no hay ceguera, no hay nada. Buscar una fórmula de crecimiento. ¿Qué fórmula de crecimiento si el que da crecimiento a la iglesia es el Señor? Y Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo creo en las actividades. Yo creo en todo eso. Pero las actividades no sustituyen la presencia. Las actividades no sustituyen la unción. Las actividades no sustituyen el tiempo correcto y propio de adoración a nuestro Dios. Las actividades no pueden sustituir la palabra. Las actividades no pueden sustituir un culto de adoración. Ay, que la gente en mi iglesia no va a orar. La pregunta es si el pastor ora entonces. Porque mi Biblia dice que lo que baja al cuerpo baja de la cabeza. La unción dice que está sobre la cabeza de Aarón y baja por las barbas al resto del cuerpo. El que quiera vida de adoración en su iglesia, él es el primero que tiene que estar en el altar, orando, clamando a Dios y enseñando a la gente a orar y guerreando y siendo un guerrero. El que primero que tiene que comerse, aleluya, al diablo es él. ¿Cómo que se lo come? Bueno, si él te tira, tú le tiras. Usted no, el cristiano no está en una posición defensiva. El cristiano está a la defensiva todo el tiempo. En este contexto bíblico, las puertas del Hades. Las puertas del Hades simbolizan el poder de la muerte. Escucha bien, el poder de la muerte. Repite conmigo, el poder de la muerte. Y las fuerzas de la oscuridad. Pero Jesús está proclamando la victoria final y eterna de su iglesia sobre las fuerzas de la muerte y la oscuridad. Si yo soy iglesia,
y yo siento que tengo las puertas del infierno al frente, lo que yo tengo que pararme en la posición de iglesia y decir y declarar: las puertas de la muerte, las puertas de la oscuridad, las puertas de la enfermedad no pueden prevalecer en mi contra, porque yo soy tu hijo, lavado a precio de sangre. La victoria es mía, la victoria es nuestra. Iglesia, la victoria es nuestra. El precio fue pagado. Jesús está afirmando que su iglesia será tan fuerte que ni siquiera las fuerzas de la muerte podrán detener su avance. La iglesia tiene poder para que cosas sobrenaturales pasen. A Pedro lo arrestaron por predicar el evangelio, y dice la Biblia que la iglesia estaba orando, y mientras la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba preso, se presentó un ángel allí en la cárcel y sacó a Pedro de la cárcel. ¿Dónde está la iglesia hoy en día? Y no le creemos a Dios que puede meterse. 3 casos resueltos hemos visto esta semana aquí, legales, que Dios ha metido en su mano. Hay que creerle a Dios para todo. Sea el problema, el revolú que tú tengas, créele a Dios y declara las puertas de la muerte. Tu finanza está muerta, pues el Hades no puede prevalecer. El Hades no puede prevalecer sobre tu finanza. Tu salud está muerta. Resucita en el nombre de Jesús. Hay vida. Tu vida espiritual, tu relación con el Señor está muerta. La muerte no puede prevalecer. Tú vas a resucitar en el nombre del Señor. Y tú vas a volver a Él. Y vas a volver a sentir, aleluya, una gloria mayor sobre tu vida. Y vas a renovar tu pacto con el Señor, aleluya. Y vas a vivir enamorado de Jesús. Y vas a vivir activado. Es una declaración de la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de su obra. Escuche bien: y sus seguidores, que somos nosotros, seremos preservados y victoriosos. La iglesia, edificada sobre la roca que es Jesucristo, tiene la seguridad de protección divina contra el poder del mal. Tenemos la seguridad de la protección. Me hicieron un brujo. ¿Qué? Los otros días vi un video en Santo Domingo, allá en la frontera con Haití. Aquel hombre, yo no sé si era cristiano o no, un alguacil, el alcalde, ¿verdad?, de la ciudad. Y se metieron unos haitianos y tenían un antro del diablo allí, una casa con un montón de altares. Llegó el alcalde de la ciudad con una brigada de soldados. ¡Para afuera que van diablos! Aquí no se van a quedar. Aquí no hay altar de brujería ninguna. ¡Para afuera! Y arrestó a medio mundo. Y lo que se veía en el video, rompiendo los altares. ¡Ay, que me dejaron una gallina! ¡Coja la gallina! ¡Pele la gallina! ¡Échele en la olla! ¡Y haga un caldo con ella! Los cocos, coja los cocos y pateelos con un bate. Queme todo eso en el nombre de Jesús. ¿Qué hacían los profetas? Cuando comenzaban a levantar a Israel otra vez, subían a los lugares altos, tumbaban los altares, a Yemayá, al palo mayombe, al espiritismo, a lo que sea, a Baal. Y aún hay que tumbar los altares brujos pentecostales. ¡Ay! ¿Cuáles son esos? Los cristianos que se pasan orándole al Señor para que le pasen cosas malas a otro cristiano. ¡Eres un brujo! Eso es brujería. Tú necesitas salvarte. La Biblia dice que oremos por nuestros enemigos. Que oremos no para justicia. ¿Oremos para qué? Para misericordia, salvación y bendición. Y dice la Biblia: mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. No, pero queremos nosotros, no, Padre, que todo le salga mal, que haga el ridículo, que se le caiga el ministerio, que se le caiga la casa, que se le rompa la familia. Hay cristianos orando, gente que dicen que son cristianos
y gente que dicen que son ministros. Pero decía el pastor Murga que hay muchos que son llamados, pero hay otros que son llamados. Diga llamados. De ñame. Aleluya. Todo lo que trate de oponerse, obstaculizar, dañar y o destruir la verdadera iglesia del Señor no prosperará. Yo dije que todo lo que trate de oponerse, obstaculizar, dañar y destruir la iglesia, no, la verdadera iglesia no prosperará. Porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Porque somos la iglesia de Cristo. La iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Diga amén, amén, quiere decir así sea. Está diciendo así va a ser, así es. Ese soy yo. Dele un aplauso a Jesús en esta mañana.